Acompañan el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, licenciado César Cravioto Romero, la fiscal general de Justicia, maestra Berta Alcalde Luján, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, licenciado Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Atención y Participación Ciudadana, licenciado Tomás Pliego Calvo. Tiene la palabra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sí. ¿Todavía son días? ¿Ya? ¿Qué horas son? Bueno. Buenos días a todas y todos. Hoy los hemos convocado para dar a conocer hechos recientes y muy importantes. Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. Quiero destacar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México, que hicieron posible estos resultados. En este operativo y desde el inicio de la investigación, donde participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también de la Ciudad de México y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Fiscalía General de Justicia de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Agradezco de manera muy especial a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto. La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad. Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso. El día de hoy se realizará una conferencia de prensa por parte del fiscal, en este caso de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad, Pablo Vázquez, para informar sobre estos resultados a detalle. Les pido a todas las instituciones que han participado en este caso que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias. En memoria de Jimena y José y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México. Así que con esto quedan convocados para la conferencia de al rato en el que se dará toda la información necesaria. A las 5 de la tarde en la Fiscalía, ¿sí? En la Fiscalía de Justicia de la ciudad. Eso ya más al rato. A las 5 de la tarde estarán justamente dando la información más a detalle y ya las preguntas que se requieran. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todas y todos.
Buena tarde. Agradecemos la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación a la conferencia de prensa para informar sobre los importantes avances en la investigación del homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz. Esta tarde nos acompaña la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, maestra Berta Alcalde Luján. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, licenciado Omar García Harfuch. Y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. A continuación, cedemos la palabra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Saludo con respeto a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, muchas gracias. Al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. Informarles de manera breve como resultado de meses de trabajos de investigación y gracias a la estrecha coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, fueron detenidas 13 personas relacionadas con el lamentable homicidio de 2 servidores públicos de la Ciudad de México. Desde que ocurrió este cobarde crimen, el pasado 20 de mayo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvimos comunicación inmediata con la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, y con las autoridades aquí presentes de la Ciudad de México. Se desplegaron equipos en conjunto entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos de la Fiscalía General de la República, especializados en tareas de inteligencia y análisis táctico para abocarse en las investigaciones y en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Gracias al uso de las herramientas tecnológicas, el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la ciudad y labores de gabinete y campo, se identificó a personas directamente relacionadas con los hechos, así como las rutas de escape y zona de movilidad fuera de la Ciudad de México. Se identificó al inicio que una vez consumada la agresión, los responsables se concentraron en la colonia Barrio de la Asunción de la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta color gris y huyeron con dirección a Ecatepec de Morelos, Estado de México. Este seguimiento y análisis de los objetivos que explicará de manera más detallada la fiscal Berta Alcalde derivó en 11 cateos y acciones operativas, 6 de ellas en las alcaldías Gustavo Amadero y Xochimilco y 5 en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México. En estas operaciones coordinadas participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, personal de la Fiscalía General de Justicia y personal de la Fiscalía General de la República, así como el importante apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy se cumplen 3 meses del lamentable hecho que arrebató la vida a Jimena Guzmán y a Pepe, compañeros del equipo de la jefa de gobierno. El compromiso que hicimos fue no dejar este hecho impune y este importante operativo es una muestra de que el trabajo conjunto y el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad da resultados. Reconocemos el esfuerzo de los investigadores de campo y gabinete para realizar estos operativos. También agradecemos al fiscal general de la República, al doctor Alejandro Gertz Manero, que participó en el desarrollo de las investigaciones y en los cateos también generados. Es importante mencionar que las investigaciones continúan y mantendremos esta estrecha colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno de México para detener a todos los responsables de este lamentable hecho. Ante todo hecho delictivo, trabajamos con el mismo rigor, sumando nuestras capacidades técnicas y operativas, así como de inteligencia, para detener a los responsables. Sabemos que hay varias preguntas, varios cuestionamientos. Les pedimos también su comprensión para esta investigación. Entendamos que sigue en curso. Estas son las primeras acciones, como sabemos en todos los primeros hechos delictivos, se persigue y se busca la detención de los autores materiales, de las personas que directamente participan en los hechos. Esto no quiere decir que las investigaciones hayan terminado
o que hayan culminado. Son investigaciones en proceso que estamos trabajando en conjunto con la Ciudad de México hasta detener a todos los detenidos presos. Muchas gracias. Agradecemos. A continuación cedemos la palabra a la Fiscal General de la Ciudad de México, maestra Berta Alcalde Luján. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, agradecer la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, también al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. Reconozco el trabajo cotidiano que cada una de estas instituciones realiza en favor de la seguridad y de manera especial su participación en los avances de la investigación de este caso que hoy presentamos. Resultado de los trabajos de investigación e inteligencia y en seguimiento a la identificación y detención de los responsables por el homicidio de Jimena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores del Gobierno de la Ciudad de México, ocurrido el 20 de mayo del 2025 en la colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, se informa a los medios de comunicación y a la ciudadanía avances relevantes en torno a la investigación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, la Policía de Investigación de esta Fiscalía, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, mantienen una investigación cerrada en torno a este caso. Como señaló el secretario García Harfuch, luego de varios meses de trabajo e investigación, así como vigilancias fijas y móviles, este miércoles se realizó un operativo interinstitucional en el que se catearon distintos inmuebles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales eran utilizados para realizar actividades ilícitas y vinculados a la investigación del homicidio. En conjunto, las autoridades que participaron en la investigación realizaron 11 cateos donde se lograron detener a 13 personas que se detuvieron tanto en el Estado de México, en donde se detuvieron personas con las que ya contábamos con órdenes de aprehensión en el caso del homicidio de Jimena y José. Entre ellos se detuvo a Jesús N. y Arlet N. por los delitos de homicidio, con los que contábamos por órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, a Neri N. por asociación delictuosa. Dichas órdenes de aprehensión fueron autorizadas a la Fiscalía de la Ciudad de México al justificar ante un juez su participación en la coordinación logística del homicidio, tanto en el seguimiento del día de los hechos, así como días previos. Asimismo, se detuvieron 3 personas más por las cuales ya había una investigación abierta por el homicidio y asociación delictuosa: Abraham N., Jesús Francisco N. y Francisco N. Respecto a los hechos relacionados con este homicidio, podemos confirmar: la mañana del ataque, una camioneta Urban arribó a la zona de Iztacalco y de ella descendieron 2 hombres que descargaron la motocicleta que más tarde sería utilizada en el crimen. Minutos después, Jimena Guzmán permanecía dentro de un Audi mientras José Muñoz estaba en la vía pública a punto de abordar dicho vehículo en un punto sobre la calzada de Tlalpan a la altura de la colonia Moderna. En ese momento, un hombre con chaleco fluorescente que esperaba en el sitio abrió fuego directamente contra las víctimas. El tirador contaba con apoyo de un cómplice que lo aguardaba metros atrás en una motocicleta para facilitar la huida inmediata. Dicha motocicleta fue abandonada minutos después en las calles de la Alcaldía Benito Juárez. En ese punto, los agresores abordaron un vehículo Nissan Kicks que los esperaba y continuaron su huida hacia la Alcaldía Iztacalco, donde abandonaron dicho vehículo y abordaron la camioneta Urban, en la que huyeron con dirección al norte, al Estado de México. Mediante labores de seguimiento se logró ubicar la participación de 2 vehículos adicionales, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra. Ambos automóviles fueron detectados en actividades de vigilancia
en el recorrido que los funcionarios hacían cotidianamente hacia su trabajo, así como en su seguimiento hasta su lugar de trabajo en el centro histórico de la Ciudad de México. Dichos recorridos se realizaron en distintos momentos durante el mes de mayo y de manera particular la madrugada del día de los hechos, lo que refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo. A partir de la investigación podemos afirmar lo siguiente: la participación de al menos 6 personas en la ejecución material y los seguimientos al automóvil que manejaba Jimena el día 20 de mayo. Asimismo, se identificó la intervención de otras personas en actividades como recarga de los celulares, obtención y ocultamiento de vehículos y, en general, la operación logística del evento. Se utilizaron al menos 5 vehículos, una motocicleta empleada para la agresión inicial y la huida inmediata, un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urban utilizada para el escape, así como 2 vehículos Renault Fluence y Chevrolet Optra utilizados para los seguimientos. Hay un alto grado de probabilidad que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Jimena Guzmán no recogió a José Muñoz, como usualmente lo hacía, a las afueras del Metro Chola. Ese día se identificaron los 5 vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo. Asimismo, se observa un sujeto realizando vigilancias en el lugar donde se cometió el delito, quien era una persona distinta a quien disparó el 20 de mayo, pero tenía una vestimenta de construcción y el modo de operación similar. Esto refuerza la hipótesis de que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios, tanto Jimena Guzmán como José Muñoz, además de que el día de los hechos es probable que los roles de los sujetos que participaron hayan cambiado. Cabe mencionar que hasta ahora, tal como lo mencionó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, los avances de la investigación han girado en torno a los autores materiales y la operación logística que se requirió para realizar el homicidio. No obstante, la investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho. La investigación sigue en curso y más adelante se darán a conocer nuevos avances del esclarecimiento de los hechos y en la identificación y detención del resto de responsables. Las instituciones de la Ciudad de México agradecemos el invaluable trabajo de las autoridades federales en este caso. Refrendamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta y estrecha con las autoridades del Gabinete de Seguridad para detener a los responsables y que este hecho, como otros similares, no queden impunes. Finalmente, expresamos un reconocimiento y agradecimiento a la jefa de gobierno, Clara Brugada, por el respaldo brindado desde el Gabinete de Seguridad, el cual ha sido fundamental para el avance de las investigaciones. Muchas gracias. Y pasamos, si les parece, a las preguntas. Les pedimos, por favor, que se identifiquen con nombre completo y medio al que pertenecen y sean muy puntuales con sus preguntas, por favor. Buenas tardes, secretario, fiscal, secretario, me da gusto saludarlos. Kevin Ruiz del Universal, de la Jornada, disculpen. Perdón. Preguntarle, saber si ya tienen, pues, al menos una hipótesis del móvil de por qué se cometió este crimen. Si bien las investigaciones están avanzando y hay un grado de planeación pues anticipada, ¿se atribuye ya a algún grupo delictivo esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, saber un poco el rol que utilizaron todos estos sujetos en la planeación del crimen, si las personas que contaban con órdenes de aprehensión son los que facilitaron las placas a los vehículos y el escape. ¿Nos pueden detallar eso, por favor? Gracias por la pregunta. Aprovecho antes que nada el espacio para agradecer a la Fiscal General de Justicia por todo el trabajo realizado en estos meses y en otros casos, y desde luego al Secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana y por su conducto a todo el Gobierno de México por el apoyo en este caso. En cuanto a las dos primeras preguntas, me refiero a ellas. El móvil, se tienen distintas líneas de investigación abiertas, no se han descartado, seguimos trabajando en ellas, pero como refería el secretario y posteriormente la fiscal, esta primera etapa de la investigación se ha centrado sobre todo en la autoría material y el apoyo y la coordinación logística del evento. Seguiremos avanzando en las distintas líneas de investigación para eventualmente llegar, desde luego, a la autoría intelectual y al móvil. Las distintas hipótesis, si nos permiten, las reservamos por la secrecía de la investigación, pero reiterar que estamos avanzando, que la investigación no se ha detenido, se tienen distintas líneas de investigación abiertas y seguiremos trabajando en ellas. Sobre el caso específico de los operadores, ya lo mencionaba la fiscal, tenemos personas vinculadas a distintas funciones en el entramado de la operación, 3 de ellas directamente vinculadas, como lo refirió nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, por la mañana, pero le doy la palabra a la fiscal para que nos refiera con mayor precisión qué rol tuvieron las personas detenidas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. José Luis. Muchas gracias. Contestar respecto al tema de la intervención de estas personas, efectivamente, como ya lo referí, estas personas están siendo investigadas por participar en la coordinación logística del homicidio, tanto lo que tiene que ver con la compra, ocultamiento de los vehículos, los seguimientos que se hicieron los días previos y los días del ataque, así como otras actividades logísticas que tienen que ver con el operativo. Y saber si los inmuebles asegurados están relacionados con algún otro tipo de ilícito. Sí, claro que sí. Bueno, responder respecto a este tema en relación al grupo con el cual están vinculados, también forma parte del sigilo de la investigación, ¿no? Hay investigaciones en curso que tienen que ver con distintos grupos que cometen, ¿no?, distintos delitos, y en relación a los cateos, efectivamente se tenía información adicional a la investigación relacionada con el homicidio de que se realizaban distintas actividades ilícitas en estos domicilios. Muchas gracias. Me mantengo así porque estorbo con las cámaras. Luis Piña, de los Reporteros MX. Buenas tardes. Preguntarles primero, hablaban un poco sobre el ámbito de quienes fueron los autores intelectuales. Sin embargo, no sé si ya tengan un poco identificado cuál es el móvil del atentado en contra de estos personajes, pues porque pues evidentemente hubo muchas personas involucradas, ¿no? Segunda pregunta, comentaban que fueron 13 personas las detenidas que están involucradas en este hecho y que los operativos fueron en distintas partes de esta zona y no se ha podido detener a quien atentó en contra de ellos, evidentemente. Estas personas, ¿cómo es que tenían este contacto de ellos, ¿no? Es decir, esta madrugada fueron en distintas partes de la ciudad los operativos, pero en principio se hablaba de que habían sido detenidos en el Estado de México nada más. Entonces, saber bien cómo está ese asunto, esa aclaración. Muchas gracias. Gracias. Insistimos en lo que hace al móvil, se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando, desde luego no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis se están fundamentando conforme avanza la investigación. Nos vamos y les pedimos la comprensión a reservar en este momento la información que tengamos sobre las distintas hipótesis del móvil, pero seguimos avanzando en ello y en su momento, desde luego, las daremos a conocer. Fue un operativo, como ya mencionó el secretario, mencionó la fiscal,
que ocurrió de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México en domicilios que teníamos primero relacionados con actividad delictiva al interior de los mismos y también vinculados con el evento. Se realiza de manera simultánea y hay detenciones tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, donde desde luego entre las personas existen diversos niveles de coordinación y comunicación, todos de alguna u otra forma vinculados a las actividades que refirió la fiscal hace un momento, ya sea preparación logística, ocultamiento de vehículos, recargas de teléfonos, vigilancias y otras funciones que tuvieron que ver con el delito. Seguimos trabajando también todas las dependencias para dar, desde luego, con el responsable primario material, quien realizó los disparos. Se tienen líneas de investigación al respecto. También por el sigilo de la investigación vamos por el momento a reservar esa información, pero sin duda es una de las prioridades en esta etapa de la investigación, dar con la persona que efectuó los disparos. Tenemos en distintos inmuebles desde temas relacionados con venta y posesión de narcóticos, tenemos en algún otro inmueble temas de robo de vehículo, además de la relación propia con el evento en lo que hace a los delitos de asociación delictuosa y homicidio. Buenas tardes, fiscal, secretarios, Carlos Vega de Milenio. Preguntarle y perdonar la insistencia en este caso del grupo delictivo. Ya lo decía uno de mis compañeros, en el caso del jefe Milton, por ejemplo, en las primeras audiencias se hablaba de que se contrató gente para, en este caso, el trámite de las placas vehiculares. En este caso también se hablaba de que habían placas sobrepuestas en los vehículos que habían decomisado, asegurado inicialmente. Preguntarle si esto es una práctica de este grupo delictivo o simplemente es una práctica sistematizada entre las organizaciones criminales para también ver si por ahí se puede conectar un poco el caso. Y también preguntarle, hablaban de que se está yendo más por el tema de identificar a los autores intelectuales, materiales, pero pues bueno, falta el tirador, y preguntarle en este sentido, ¿se ha logrado de cierta manera identificar si el tirador tenía alguna experiencia previa? Vimos la facilidad con la que efectuó los disparos, habla de una persona con experiencia. En concreto, preguntarle si el tirador tendría alguna experiencia en alguna corporación policial o alguna dependencia de seguridad. Voy respondiendo, si me falta algo me comenta. Empiezo por lo último. Desde luego, y creo que es lo único que podemos concluir a partir de la mecánica estudiada, la persona sabía usar armas, el nivel de especialización creo que ya cae en el terreno de la hipótesis. El tema del cambio de placas, el uso de distintos vehículos, no podríamos en este momento concluir que por ese método, la similitud en métodos, los casos se conecten. A veces la propia videovigilancia de la ciudad, las propias características de la ciudad imponen medidas que adoptan los grupos delictivos para no ser detectados. Nuestra hipótesis más fuerte al respecto tiene que ver con eso, con un entramado delictivo adaptándose a las condiciones de vigilancia para tratar de pasar desapercibido, más que el que hubiera una conexión metodológica entre grupos. En el tema de la vinculación o no de grupos delictivos, se tienen distintas hipótesis al respecto, se están trabajando, se están estudiando. En su momento, sin duda, si llegamos a una conclusión al respecto, la daremos a conocer. Por el momento reservamos la información que tenemos sobre las distintas hipótesis de participación de grupos delictivos, si bien, y creo que consta en la información que se ha dado al momento, el operativo se coordinó y se tuvo un nivel de organización en esta célula delictiva suficiente para llevar a cabo el evento. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor Gordoa, de Latinus. Buenas tardes. Preguntarle rápidamente sobre la posibilidad de que el atentado que ocurrió contra personas cercanas a la jefa de gobierno pueda ser también un llamado, una amenaza directamente a autoridades superiores del gobierno capitalino. Si se ha considerado en algún momento que también hayan participado
personal al interior de la jefatura de gobierno, algún área de seguridad pública puede ser, no sé, de alguna otra área, si hay vinculación en este momento con estos hechos. Y para finalizar también preguntar en cuánto tiempo en específico se tomó la investigación total para la detención de estos 13 elementos. Por supuesto aún falta detener a los autores intelectuales, pero el tiempo que tomaron real en proceso, en horas hombre, referente a este trabajo. Gracias. Gracias. A reserva de lo que complementen tanto el secretario como la fiscal, el tiempo, bueno, hoy estamos prácticamente a 3 meses del evento. Todos los días las instituciones que hemos participado hemos trabajado de manera intensa en ello, en distintas funciones, cada área perfectamente coordinados, y ese es el tiempo y están el día de hoy los resultados. Independientemente de que el hecho sin duda tuvo un impacto en el sentido de que eran compañeros, de que apreciamos a Jimena y a Pepe en el equipo de la Ciudad de México, se ha trabajado en este caso, sin duda teniendo en mente la prioridad que tiene, se ha trabajado como se trabaja en todos los casos que tienen que ver con temas de violencia en la Ciudad de México, con rigor, haciendo y valiendo de la técnica y sobre todo y de manera muy señalada con mucha coordinación, que creo que además en estos últimos meses ha sido un sello de la estrategia de seguridad a nivel nacional y local, la estrecha coordinación que existe entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, y todos los casos en adelante que pudieran presentarse violentos se trabajarán también con el mismo rigor. Creo que la ciudad y el Gobierno de México tenemos instituciones fuertes que saben responder y saben atender este tipo de problemas. Tiene que ver con el tema del móvil, como hemos dicho, desde luego hay distintas hipótesis abiertas, estamos investigando, en su momento hablaremos al respecto, y preguntaba sobre el involucramiento. No tenemos hasta el momento información que indique que hubiera participación o involucramiento o algún tipo de vinculación con algún servidor público. Pasamos a la última pregunta, por favor. Hola, soy Gerardo Farel de Mexiquense TV. Mi pregunta es de que si el que cometió el hecho tiene la posibilidad de que ya haya huido del país, o existe la posibilidad de que haya huido del país, si tiene alguna información al respecto, y también si se ha reforzado la seguridad de los funcionarios de la jefatura de gobierno, del gobierno de la Ciudad de México después del suceso. Sí. Sobre el tema de la seguridad, se ha hecho un análisis de riesgo para ser muy puntuales y adoptar las medidas adecuadas. Hemos puesto mucho énfasis por instrucciones de la jefa de gobierno, sobre todo en la capacitación de los funcionarios, y más allá de eso no se han adoptado medidas extraordinarias, más allá de las habituales, e insisto, mucha capacitación en lo que llamamos conciencia de seguridad y prevención, en lo que hace al tema de los funcionarios. Y sobre el autor material, estamos avanzando en las líneas de investigación, insistimos mucho, vamos y les pedimos toda la comprensión reservando información al respecto y trabajando desde luego en coordinación a nivel metropolitano y nacional en lo que corresponda para dar con los responsables. Secretario, ¿había algún antecedente de que los funcionarios hubieran recibido amenazas? No tenemos ningún antecedente al respecto. De acuerdo con las grabaciones, ¿desde cuándo podrían haber estado siendo vigilados? Y también habrían vigilado la operación de las autoridades para evadir los mecanismos. Bueno, terminamos con esta pregunta. Se pregunta cuánto tiempo habían durado las vigilancias. Si bien escuché, bueno, tenemos información de que las vigilancias habían durado por lo menos 20 días, ¿no? Entonces esto habla, como ya lo referimos, ¿no?, de una operación planeada. Y se preguntaba también… No hay registro de que los funcionarios hubieran recibido amenazas previas, como lo refirió el secretario. Muchas gracias.
Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y, bueno, los invitamos a que consulten nuestra información en nuestras páginas oficiales. Con esto damos por terminada la conferencia.